Bien, buenas tardes a todos a una nueva charla, conferencia que ofrece la Orden Rosacruz OM, fundada por el maestro Onye Wanson. Hoy vamos a hablar de otro tema muy interesante, que es sobre la cruz y sus misterios, sobre la simbología oculta y todas las repercusiones muy importantes que tiene que ver con la enseñanza, con la rosa y la cruz, por supuesto. Bien, pues conocida por todos, la cruz es el símbolo, ¿no?, del cristianismo, o diríamos mejor de esa religión, entre comillas, llamada cristianismo, que poco tiene que ver con el cristianismo original, con el cristianismo primitivo, pues en definitiva con las enseñanzas que Jesús el Cristo transmitió en secreto a sus discípulos. La referencia más directa es justamente la imagen que se tiene de Jesús el Cristo crucificado en el Gólgota, como vemos en la diapositiva, toda una iconografía ha surgido sobre ese hecho histórico e iniciático, que en realidad veremos que tiene totalmente una repercusión totalmente interna, vivencial, consciencial, que tiene que ver con el trabajo que realiza el iniciado, el maestro, etcétera. Entonces decíamos que la referencia más directa es justamente la imagen que se tiene de Jesús el Cristo crucificado en el Gólgota tras llevar a cuestas la cruz a lo largo del Vía Crucis. Aquí tenemos otra representación iconográfica del pintor El Greco. Y abordaremos antes pues, un poco la perspectiva histórica y posteriormente la simbología oculta. Hay multitud de personas que se asombran cuando escuchan a alguien afirmar que la cruz pues, ya existía mucho antes del cristianismo. La cruz como símbolo se remonta pues, a la génesis de la humanidad. En el sitio de Troya, antigua, se descubrieron discos de barro cocidos marcados con la cruz. Y también hay vestigios de la cruz en los distintos indios norteamericanos y en la cultura maya, teca, inca, tehuanacota, etcétera. Al igual que en el budismo tibetano y en otras culturas de Asia, etcétera, como luego veremos cuando hablemos de la esvástica, que en realidad es una cruz en movimiento. Luego veremos ese importante detalle. Los mongoles dibujan una cruz en papel y lo colocan sobre el pecho de los difuntos. En Egipto aparece también la cruz Ankh, que luego también veremos. Aquí tenemos en España, en Galicia, lo que llaman cruceiros, que son cruces que se colocan en los cruces de caminos o en algunos emplazamientos en las poblaciones o cerca de la costa, como vemos en la imagen, al lado de los hórreos, que es donde se seca el maíz. Bien, Tokarev, en su Historia de las Religiones, afirma que la cruz es verdad que se utilizaba para ajusticiar a Cristo, pero tenía también la forma de tau o de letra T. La cruz cristiana es un símbolo extraordinariamente antiguo que se encuentra en remotísimas representaciones egipcias, cretenses y otras. La cruz, como símbolo religioso, pues fue conocido en todas las partes del mundo: China, la India antigua, África, América. En la enciclopedia de la Biblia se afirma que emplearon por primera vez los persas la cruz como suplicio, y de ahí pasó a los griegos, cartagineses, romanos, que la usaron a gran escala pues, en todos los pueblos que dominaron, aunque luego veremos que realmente la crucifixión se remonta a millones de años atrás. Creo que comentamos también algo cuando hablamos de el sábado pasado, la conferencia que impartimos sobre el rey del mundo, sobre Melquisedec. Aquí, por cierto, vemos pues, a Quetzalcóatl también con su cruz a cuestas, y ahí hacemos una comparativa también con Jesús el Cristo. Aquí vemos la cruz de los templarios, con el sello de los templarios en el centro, o uno de los sellos de los templarios en el centro. La cruz que lleva en su indumentaria el último maestre de la Orden del Temple, Jacques de Molay. Y en las órdenes medievales, a la derecha, en la diapositiva, tenemos también otras representaciones también de distintas formas de la cruz. Y ahí nos situamos, tal como decíamos hace un momentito, y vamos a repetir, en la cruz Ankh egipcia. Muchos dioses considerados paganos como Baco, Tamuz, de la antigua Tiro,
el Odín escandinavo y otros fueron representados y simbolizados por una representación en forma de cruz. Y como ya hemos afirmado anteriormente, al inicio de la charla prácticamente, pues cualquier representación de iconografía egipcia, sobre todo los jeroglíficos con frecuencia, pues aparece esa cruz ansada, esa cruz denominada An, que es muy reiterada en los distintos grabados egipcios, en la cultura egipcia. En muchos grabados aparecen los dioses egipcios precisamente con la cruz en la mano en una vara. Y con respecto a la Tau, ¿qué es lo que dice la maestra Blavatsky? Ella dice lo siguiente: según King y otros arqueólogos, la cruz grabada en el Serapeo, la cruz de exacta forma a la latina, como símbolo de vida eterna. El Serapeo es un santuario en Alejandría, en el cual se rendía culto al dios Serapis. Pues bien, continúa Blavatsky diciendo, la cruz egipcia se empleó en los misterios báquicos y eleusinos, poniéndola como símbolo de la dual facultad generadora sobre el pecho del iniciado, en cuanto nació de nuevo y volvían los mistoi de su bautismo del mar. Tomáronlo los cristianos de los gnósticos y cabalistas, quienes lo empleaban con mucha frecuencia, según atestiguan numerosas joyas de aquella época. Por su parte, los cabalistas recibieron la cruz de los egipcios y la cruz latina de los misioneros budistas que la importaron de la India. Uno, dos o tres siglos antes de Cristo. Los asirios, egipcios, precolombinos, indios, romanos la emplearon con ligeras modificaciones de forma. Hasta finales de la Edad Media se disputó la cruz por potente conjuro contra la epilepsia y la obsesión demoníaca, debido, por supuesto, a las supersticiones de la época. Se decía, el sello del Dios vivo que del oriente trajo el ángel del Señor para marcar la frente de los siervos. Era la misma T mística o cruz egipcia. En las vidrieras de la abadía de Saint-Denis, en Francia, este ángel aparece en actitud de estampar en la frente del electo el signo de la cruz con la inscripción Signum Tai. En su obra Gnósticos, recuerda King que este signo lo llevan frecuentemente las imágenes del eremita egipcio San Antonio Abad. Ahí vemos también en las diapositivas lo que hace referencia la maestra Blavatsky, la cruz ansada egipcia, la cruz Ankh. Aquí también vemos la cruz celta. Bien, con respecto a la San Antonio Abad, es cierto, y aquí lo vemos constatado en estas representaciones iconográficas, donde en la indumentaria de la orden vemos esa tau que portan en su indumentaria estos dos monjes. El evangelista Juan, en el Hermes egipcio, los brahmanes indos, nos explican el verdadero significado de la T, de la tau. Además, es indudable que por lo menos para el apóstol significaba el nombre inefable, pues llama a este sello del Dios vivo. Aquí vemos también otras representaciones hablando de la orden de San Antonio Abad, la tau. Bien, el maestro Fulcanelli, en el misterio de las catedrales, afirma respecto a la cruz lo siguiente: con raras excepciones, el plano de las iglesias góticas, catedrales, abadías o colegiatas adoptan la forma de una cruz latina tendida en el suelo. Ahora bien, la cruz es el jeroglífico alquímico del crisol. Según Ducange, en el latín de la decadencia, crucibulum, crisol, tenía por raíz cruz, crucis, es decir, cruz. Efectivamente, es en el crisol donde la materia prima, como el propio Cristo, sufre su pasión. Es en el crisol donde muere para resucitar después purificada, espiritualizada, transformada. Continúa Fulcanelli afirmando: el plano de los grandes edificios religiosos de la Edad Media, con su adición de un ábside semicircular o elíptico, soldado al coro, adopta la forma del signo hierático egipcio de la cruz ansada que se lee An y designa la vida universal oculta en las cosas. Aquí vemos pues el alquimista en su crisol alquímico, tal como afirma Fulcanelli, y a la derecha un plano de una de las catedrales góticas, las cuales, como prácticamente todas, primero, están consagradas a Notre Dame, Nuestra Señora, a la Virgen, nuestra Divina Madre Kundalini, y segundo, vemos claramente los cruceros, el crucero horizontal atravesado por el crucero vertical,
y en la parte norte el ábside, que es a lo que se refiere Fulcanelli, que es lo siguiente, y aquí lo vemos un poquito mejor, que es la cruz Am, que él asimila al ábside de las catedrales góticas. Vemos a la izquierda en la diapositiva, pues una división con la nomenclatura de las distintas partes de la catedral. Insisto, en la parte norte, donde figura prácticamente el deambulatorio y lo que se llama los absidiolos, lo que es el ábside, pues Fulcanelli lo asimila a la cruz Am egipcia. Y aquí vemos otro ejemplo más claro, con otro plano de la catedral a la derecha y a la izquierda la cruz egipcia Am, que según Fulcanelli designa la vida universal oculta en las cosas. Y continúa Fulcanelli afirmando, y es así como el plano del edificio cristiano nos revela las cualidades de la materia prima y su preparación por el signo de la cruz, es decir, mediante el gran arcano o arcano solar, lo cual para los alquimistas tiene por resultado la obtención de la primera piedra angular de la gran obra filosofal. Es decir, gracias a la cruz, gracias a la práctica del gran arcano entre hombre y mujer, obtenemos obviamente pues lo que es el mercurio de los filósofos, la energía sexual transmutada que sube victoriosa por los canales de transmutación y da y pingala hasta el cerebro y desemboca en el corazón, como luego veremos en la explicación del valor de la vida, cuando hablemos de los 5 valores de la cruz. El maestro Viracocha afirma, basta recordar que la cruz jamás fue un símbolo de los primeros cristianos, pues en las catacumbas no se encuentran en los jeroglíficos paganos que les sirvieron de inscripciones. El símbolo de la cruz es de tiempos inmemoriales y yo lo he encontrado en los monumentos de los incas del Perú. También la cruz de San Andrés, cruz en forma de aspa, como vemos en la diapositiva, en la que fue martirizado, se cuenta la tradición, San Andrés Apóstol. La X es asimilada a la XY como monograma del Cristo. Ya con la XY recordemos que se denominaba al Crestus, con K. Y continúa el maestro Viracocha afirmando, y dicha cruz de San Andrés también se asimilan a las 2 llaves de San Pedro, que aquí las vemos, y la cruz de San Andrés invita a trabajar en la novena esfera, en la fragua de Vulcano, con el fuego y el agua. El martirio de San Andrés, en la cruz en forma de X, invita a reflexionar sobre la muerte de Ley. Algo imprescindible si queremos hacer realidad en nosotros mismos la famosa frase en latín, in hoc signo vinces, vencerás por este signo. Efectivamente, vemos las 2 llaves de San Pedro se asimilan justamente a la cruz de San Andrés, a las 2 aspas, porque representan el fuego y el agua, el mercurio y el azufre. Y aquí los vemos las 2 llaves que forman parte del escudo vaticano, que el propio cristianismo actual ignora su simbología oculta, que como hemos dicho, justamente es el agua y el fuego, origen de hombres, dioses, mundos, y por supuesto, gracias a los cuales obtenemos en nosotros esa magnífica fórmula ocultista, fuego más agua igual a conciencia, gracias a las prácticas de transmutación alquímica de energía sexual. Bien, nada puede venir a la existencia sin el poder de la cruz. Un espermatozoide se cruza con un óvulo y de esta cruz nace vida. La reacción de los compuestos químicos pues acaece cuando se cruzan unos con otros, etc. Respecto a la cruz esvástica, según el historiador Rafael Videla Isma, amigo personal de quien les habla, el símbolo de la esvástica expresa el continuo movimiento de las fuerzas del cosmos, poseyendo un profundo simbolismo cosmológico y antropológico, puesto que se presenta el valor de la transmutación universal, siendo así la imagen y expresión de la fuerza cósmica creadora y eterna. Este símbolo se encuentra también en todas las culturas. ¿Y qué es lo que afirma el maestro Johansson sobre la esvástica? Pues afirma lo siguiente. En síntesis, significa movimiento. Una pareja que está realmente unida y practica realmente la transmutación integral, que recordemos que es el tercer tipo de transmutación. Insisto, luego cuando hablemos del valor de la vida y de los tipos de transmutación, detallaremos qué consiste, pero sabemos que dentro de las prácticas de transmutación existe la transmutación unipolar, bipolar e integral. En la transmutación integral, o la magia sexual o tantra blanco, la pareja unida transmuta sus energías, unidos sexualmente, sin expectación del orgasmo y sin eyaculación. Pues bien, continúa el maestro Johansson diciendo, una pareja que está realmente unida y
practica realmente con la transmutación integral es quien está viviendo la esvástica. La praxis es lo que hace la cruz. Todo lo que uno puede tener como beneficio, o todo lo que uno pueda tener como beneficio con y por la cruz es por la praxis conforme a ley. En cuanto al origen, el maestro Johansson afirma que realmente el origen está en el llamado ser humano, en la pareja. Esa es la realidad. Varón, mujer. No hay otra forma. La verdadera esvástica en acción está ahí. La cruz del cristianismo, continúa el maestro Johansson afirmando, parece una cruz estática. El cristianismo no ha querido mezclar todas sus concepciones nuevas que estaban originándose con Constantino con el paganismo, que quería hacer desaparecer. Entonces simplemente mantuvieron una figura estática, vertical y horizontal. Además, ¿qué sabía Constantino? ¿Qué sabían los demás, sus seguidores, sus acólitos? Nada. Entonces, era más que suficiente que la vieran como una cruz. Por otra parte, es que el colegio de iniciados se daba a conocer simplemente la cruz tal como se la conoce en la actualidad, con la diferencia de que la cruz no aparecía con el palo vertical más largo que el horizontal, eran ambos del mismo tamaño. Pero eso no significa que tuviera que ver con algo negro, negativo, etc. Simplemente había que hacer notar la igualdad que existe entre el varón y la mujer. Nadie es más que nadie. En el cristianismo, con Constantino, se hacían cruces con una vara prácticamente más larga que la otra. Había una significación del varón, entonces la vara larga representaba al varón, en cambio la mujer estaba representada por la vara horizontal. Apoyada en la vertical del varón, cierto tipo de especulación corresponde a esta concepción que se tenía con el cristianismo de Constantino. Emperador, recordemos que fue el que oficializó, por decirlo así, el cristianismo, el actual llamado cristianismo. Bien. ¿Y qué es lo que afirma de nuevo la maestra Blavatsky sobre la cruz esvástica? Pues dice lo siguiente. Es el símbolo más filosóficamente científico de todos. Es el resultado de toda la obra de la creación. Blavatsky afirma que este símbolo se refiere al continuo movimiento y evolución del cosmos invisible de las fuerzas. Es un signo alquímico, cosmogónico, antropológico y mágico. Aquel que comprenda su significado está por siempre libre de los afanes del Maya, la gran ilusión y engañador. En definitiva, el maestro Johansson afirma que los sabios de la antigua India, muchos siglos antes del cristianismo, tenían por sagrada la cruz y la veneraban como un símbolo del avatar o cristificado en quien se manifiesta el ser, Dios. Bien, aquí hemos estado viendo una serie de diapositivas y seguimos viendo diapositivas relacionadas con la esvástica, la cual está presente en todas las épocas y en todas las culturas. En Grecia, en Roma, en la India, en Oriente, Japón, en los templos de taoístas de la China, en los templos de Japón, budistas de Japón, aquí los vemos en la India. Es una representación iconográfica bastante común. De hecho, como anécdota diré que cualquier persona que pueda viajar a Japón y adquiera allí un mapa de cualquiera de las ciudades, en el mapa va a haber señalados los templos con esvásticas. Y el mismísimo Buda, por supuesto, como vemos aquí, ostenta una magnífica esvástica en su pecho. Aquí tenemos otra imagen bastante clara. Vemos una esvástica al lado del signo Om. Bien. El maestro Johansson continúa afirmando, todos los iniciados en la sagrada ciencia de la cruz tenían por máxima realización el florecimiento de la rosa central, que se coloca consciencialmente en el punto preciso de la intersección de los maderos. La rosa en la cruz simboliza el Cristo interno, el cual florece sobre la cruz, luego del intercambio bioelectromagnético de los dos polos, simbolizados también en los maderos vertical y horizontal. La rosa cruz es el símbolo claro del gran alcaro solar. Es el signo del hombre realizado, del Cristo. Todos aquellos pueblos ocultos en la arena de los desiertos, sumergidos bajo el fondo de los océanos o en las pétreas montañas de las cordilleras, así como los blancos polos, conocieron a fondo el significado de la Rosa Cruz y lo vivieron muy intensamente. En la cruz y en la rosa se hallan simbolizadas los procesos alquímicos del nacimiento segundo del cual habló Jesús a Nicodemos. El espíritu es fuego y este es el principio eterno masculino. Se encuentra representado en la cruz por el madero vertical. El agua es el principio femenino universal y se halla constituido por el ens féminis y está representado por el madero horizontal. La rosa
simboliza al Cristo pleno y totalmente realizado. El fuego es el Padre, el agua es la Madre. El espíritu, fuego, mediante la transmutación alquímica, fecundando a la divina Madre, el agua, forma la divina cruz de la que nace el Cristo, la rosa. El universo es una magnífica rosa floreciendo en la inmanifestada cruz del absoluto. El principio masculino, el falo, pues fecunda al principio femenino, el útero, para que de este acto generatriz pues surja la rosa, el universo. La rosa es el Hijo simbolizado y personificando al Cristo. Las aguas primordiales para la creación de toda vida se hallan representadas en el madero horizontal, y ese madero y esas aguas se hallan en el enseminis, en la simiente divina de la criatura humana. El espíritu, o sea, el fuego, que se haya representado por el madero vertical, fecunda las aguas de la vida y nace la rosa, es decir, el Cristo. Es en la rosa y en la cruz donde se halla todo el secreto del arcano solar que conduce al iniciado hasta la cristificación. Solo fecundando con el fuego del espíritu nuestras aguas seminales podemos lograr nuestra sublime cristificación. Es el espíritu quien, utilizando su vehículo de expresión, fecunda las aguas seminales con su fuego solar y así crea los cuerpos cristificados, los cuerpos solares que nos llevan hasta la luz increada del absoluto. Este conocimiento abarca órbitas fuera del tiempo y de la eternidad. Va más allí de la mente y de los Budas. La Rosa Cruz es la vida crucificada en cruz. Jesús el Cristo dio su vida en la cruz para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Precisamente el Cristo es el fuego que a todo da vida, que todo renueva, que todo lo transforma. Y hablando de fuego que transforma, vemos en la imagen pues el famoso cartel, la famosa leyenda de INRI, que reza justamente en lo alto de la cruz cuando Cristo es crucificado. En la cruz de Jesús, continúa el maestro Johansson afirmando, se escribió con letras de fuego el incomprensible INRI, que no se lee como el vulgo ignorante lo hace, sino realmente se lee como Ignis Natura Renovatur Integra, y que significa fuego que renueva íntegramente la naturaleza. Jesús el Cristo logró su crucifixión trabajando intensamente con la cruz y se coronó floreciendo en ella como la más excelsa de las rosas. Jesús el Cristo es un rosacruz íntegro, completo, unitotal. Jesús, el hijo del carpintero, alcanzó la cristificación porque cumplió su gran obra con la rosa y la cruz. Los dos maderos son propiamente el varón y la varona unidos en sacra comunión íntima, en la rosa. La rosa es el sexo. El varón y la varona reunidos y participando juntos de la comunión sexual, sin la expectación del espasmo, forman una cruz viviente y de esa sublime unión, de esa comunión, nace por la fecundación del fuego en la semilla viviente sobre el enseminis, la rosa ígnea y sacrosanta. Varón y varona unidos sexualmente en las prácticas del arcano solar son una rosa cruz viviente y palpitante. Jesús, el hijo del carpintero, alcanzó su crucificación trabajando intensamente con la cruz. Y así fue como él se forjó como un auténtico Rosacruz. Todos aquellos grandes hombres que lograron forjar en sí mismos la Rosacruz, pues fueron conocidos a través de la historia como salvadores, avataras, budas. Así encontramos al Cristo griego Zeus, hallamos a Krishna, a Hermes, Quetzalcóatl, del cual hemos visto portando su cruz en una de las diapositivas anteriores, Babaji, el enigmático conde de Saint-Germain. Todos ellos son el fruto del arcano solar, el fruto del intenso trabajo con la pesada cruz de la renunciación. Todos y cada uno de ellos son eminentemente rosacruces. En la orden Rosacruz, el padre madre de todas las religiones, pues es en la cruz y en la rosa donde surgieron pues, los grandes maestros que organizaron y fundaron una serie de movimientos eminentemente religiosos. Mas ninguno osó llamarse a sí mismo Rosacruz. Rosacruz es el Padre, el íntimo, el ser. La cruz es siempre asentada en el monte, en la piedra. Y esa piedra, donde Cristo siempre asienta, la cruz es siempre asentada en el monte, en la piedra, y esa piedra donde Cristo edifica su templo es el sexo. La Rosacruz es sexual 100%. El sexo es la vida y todo el cosmos tiene vida gracias al sexo. Una molécula de oxígeno hace cruz con dos moléculas de hidrógeno y surge la rosa, líquida, el agua. Las múltiples combinaciones de la materia se realizan en base a la cruz y dan siempre por resultado un algo, y ese algo es la rosa. Se cruza una semilla vegetal con los elementos telúricos y surge la hierbita, el arbusto, el árbol, la rosa. Se cruzan dos miradas y pueden hacer la rosa del amor. El logos fecunda el enseminis y de su materia caótica, de esa cruz surge la rosa del universo.
La fuerza positiva, la fuerza negativa de la cruz determina la línea orbital de los planetas. Si en algún momento el equilibrio dinámico sustentado por la cruz fuese roto, la fuerza centrípeta haría que los planetas sean atraídos hacia el Sol, y si fuese la fuerza centrífuga lo que prevaleciera, entonces los planetas se alejarían del Sol en forma indefinida. La esencia de la enseñanza que conduce al aspirante a la cristificación y a que atraviese todo el Vía Crucis hasta el Gólgota de su inmolación como ego, lo constituyen los 5 valores: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Tal como decíamos antes, y vamos a explicar el valor de la vida. Hablamos siempre que no puede existir nada sin la acción sexual, la energía sexual como base de todo lo que existe. Y precisamente el valor de la vida lo constituyen las prácticas de transmutación alquímica de energía sexual. Transmutación unipolar, bipolar e integral. La transmutación unipolar la vive todo aquel aspirante que todavía no trabaja con su pareja y que hace una magnífica transmutación sublimando, transmutando sus aguas espermáticas en energía crística, haciéndolas ascender por los canales de transmutación Ida y Pingala, hasta el cerebro y posteriormente hasta el corazón. Es una magnífica práctica que, vivenciada diariamente junto a la vivencia de los valores que vamos a explicar ahora, pueden llevar a alguien al despertar de la conciencia de manera indubitable. Hemos dicho que la energía sexual asciende por los canales de transmutación, por los nadis. Aquí tenemos una magnífica imagen de los nadis ascendiendo hasta el corazón, los conductos por donde sube la energía sexual transmutada, y esos nadis desembocan en el corazón. En el templo corazón es donde mora la esencia, el Buda. La transmutación bipolar es el segundo tipo de transmutación y la viven las parejas constituidas, hombre y mujer, cogiéndose por las manos, como vemos en la imagen, o espalda con espalda, rodillas con rodillas, donde se establece ya una relación bioelectromagnética entre la pareja, un intercambio energético, y se realiza exactamente la misma práctica de transmutación unipolar, pero en pareja, cogidos por las manos. Una magnífica práctica. Y aquí vemos, y llegamos ya a hablar de lo que es el arcano solar, la transmutación integral, que en algunos pintores han sabido manifestar iconográficamente, como en este caso vemos la fragua de Vulcano. La fragua de Vulcano, la novena esfera, la vivencia del arcano solar, del arcano real, del arcano AZF, del Saja Maituna, del Tantra Blanco, del Udvareta Yoga, todos estos términos son equivalentes para poder realizar la magnífica unión sexual entre hombre y mujer sin orgasmo, sin eyaculación, realizando una magnífica práctica de transmutación. Aquí vemos otra representación alquímica, donde vemos la fragua de Vulcano y al dios Hermes con el caduce de Mercurio, que simboliza lo que acabamos de explicar, Nadis, Ida y Pingala. La pareja unida sexualmente, sin expectación de orgasmo, sin eyaculación, transmuta magníficamente su simiente hasta el cerebro y hasta el corazón. Aquí vemos otras representaciones del gran arcano. A la izquierda, la pareja trabajando en el horno alquímico, es decir, unidos sexualmente. Y ahí tenemos el arcano solar. Distintas representaciones, distintas culturas, en la alquimia medieval, en la India, en el budismo, etc. En resumidas cuentas, ahí lo vemos, la clave está en la cuadratura del círculo, que es el hombre y la mujer unidos con el gran arcano, viviendo el resto de los valores de la Rosa Cruz para conseguir la autorrealización. Pues bien, el valor de la vida consta de esos 3 tipos de transmutación. El valor de la muerte nos habla de la muerte del ego. Obviamente, el ego es el gran obstáculo, el gran problema a vencer, porque el ego tiene aprisionada a la conciencia. La conciencia es lo que debe de despertar en nosotros. La mayoría de las personas no sienten necesidad de realizar ningún trabajo, porque no han comprendido que el verdadero estado en el cual deberíamos de ostentar como seres humanos es el de conciencias despiertas. Lamentablemente, la conciencia está absolutamente dormida y es el ego el que tiene aprisionada esa conciencia. Con lo cual, el ego debe de morir y desaparecer. En el momento actual en el que nos encontramos, cualquier aspirante lo que puede hacer es un control de sus yoes. Debe evitar la manifestación de esos yoes.
Cuando los yoes se manifiestan a través de la máquina humana, estos se fortalecen, con lo cual dominan a la máquina humana. Porque en términos generales, también lo expresa así el maestro Johansson, lo que se expresa a través de eso que es el animal racional, lo que se expresa a través de la máquina humana es ego. Entonces, controlando esos yoes, estos empiezan a debilitarse. Posteriormente, cuando alguien ha llegado al despertar de la consciencia y ha conseguido despertar en sí mismo como consecuencia de las prácticas del arcano solar y la vivencia completa de todos los valores, si tiene la posibilidad de despertar en sí mismo ese azot de los alquimistas, esa espada de Excalibur, esa lanza de Longinos, el fuego sagrado, la divina madre Kundalini en nosotros, que es ostentando ya esa espada de fuego, es la que permite eliminar a los yoes y según vamos eliminando yoes, vamos despertando más y más. El valor de la libertad, pues nos habla de que debemos de aprender a vivir conscientemente. Nadie puede ser libre si está supeditado a las cadenas del ego, si está supeditado a la inconsciencia. Para darle la vuelta a esa inconsciencia, para revertir esa situación, debemos de aprender a vivir conscientemente. Para eso, en la orden, enseñamos lo que es la práctica de la división de la atención consciente en tres aspectos: individualidad, acción, ubicación. Por eso hablamos y denominamos a esta práctica la práctica del IAU-OM. Individualidad, acción, ubicación. Debemos de autorrecordarnos como conciencias. Esta práctica no se la debe de hacer con la mente, sino con el corazón. Debemos recordarnos como realmente lo que somos, conciencias. Sin perder la noción de quiénes somos, extendemos nuestra atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, hacia nuestra acción. Y sin perder nuestra individualidad como conciencia y la noción de lo que estamos haciendo, extendemos nuestra percepción, nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que sintiéndonos uno, dividimos nuestra atención en tres. Paralelamente podemos mantralizar el mantra OM internamente con la cadencia de los latidos del corazón y de esa manera el mantra OM ayuda a realizar la práctica del IAU. Al fin y al cabo, necesitamos realmente concentración porque prácticamente la mente está continuamente proyectando imágenes, ideas, pensamientos, eh, proyecciones del futuro, recuerdos del pasado, imágenes. ¿Y qué es realmente todo eso que proyecta la mente? Pues es sueño. Entonces, para romper la dinámica del sueño, para romper nuestra mecanicidad, vivimos la práctica del IAU, OM, y lo que se establece con la práctica es un muro de contención para que la mente pues no siga proyectando continuamente pues ese tipo de imágenes, pensamientos que nos sumerge en el sueño. Y así, viviendo el aquí y el ahora, pues aprendemos a vivir conscientemente, aprendemos a vivir una vida realmente consciente. Y por último, el valor del amor y el valor de la sabiduría. El valor del amor implica dar la enseñanza a Rosacruz, que es lo más valioso que tenemos, gratuitamente a los demás. Debemos de amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos y debemos de dar la oportunidad a otros que se nos ha dado a nosotros, dar a conocer a los demás la enseñanza. Y por último, el valor de la sabiduría, obviamente, es hacer la voluntad del Padre. Pero para realmente hacer la voluntad del Padre, obviamente, la primera cuestión al que nos impele nuestro Padre interno es a despertar. El valor de la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre, para lo cual acudiremos siempre al Padre para todas las prácticas, sentiremos siempre a nuestro Padre Madre al lado siempre de nosotros y debemos de despertar conciencia para realmente aprender a hacer la voluntad del Padre. De tal manera que la vivencia de los 5 valores, insisto, tal como hemos afirmado anteriormente, conduce al aspirante sin ningún tipo de duda al despertar de la conciencia y a su autorrealización. Ahí vemos otras magníficas imágenes de lo que es el gran arcano, el arcano solar. Magnífico. El aspirante a Rosacruz, en su ácisis particular, supera el sendero probatorio, es decir, las 9 iniciaciones de misterios menores, vence a los guardianes del umbral, vence las pruebas de los elementos y en su vivencia intensa de los 5 valores, y después de haber despertado conciencia,
puede incursionar en los misterios mayores para continuar superando pruebas después de haber encendido el fuego de Kundalini y avanzar hacia los misterios divinos o de la luz, incursionar en los misterios de la resurrección y, por último, los misterios de la ascensión. Es decir, atravesar las tres montañas y culminar la gran obra de la que hablan los alquimistas medievales. El aspirante hace carne en sí mismo de las palabras del Cristo que se reflejan en Mateo 16:24, que dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, negarse como ego, practicar la magia sexual, eso es tomar la cruz. La pesada cruz del iniciado hay que llevarla en la vida práctica, real. Batallas, nuevas pruebas, constante lucha contra el ego, contra el mundo, contra la sociedad, contra la naturaleza. El sendero está lleno de amargura, dolor, servicio, traiciones, enfermedades, incomprensiones, calumnias, difamaciones, penalidades, soledad. Pero no hay lugar para la autocompasión. Llevar la serpiente sagrada de vértebra en vértebra implica terribles sacrificios, grandes privaciones, esfuerzos sobrehumanos y la muerte de determinados yoes, pasiones, vicios, etc. Trabajando intensamente en la forja de los dioses, después de muchas batallas terribles contra el ego y contra todo aquello que significa el atentado de la logia negra, contra sí mismo, la naturaleza, la familia, el mundo, etc. En definitiva, el aspirante lleva su cruz por la vía dolorosa, por la vía crucis, porta su cruz como el Cristo. Y a veces esa cruz es muy pesada y aparece la figura del cirineo, que ayuda a llevar la cruz del aspirante. En medio de la batalla contra los yoes y al final es crucificado en el Gólgota junto a dos ladrones. Recordemos justamente la imagen del Gólgota. Bueno, aquí antes tenemos pues una magnífica imagen de la película La Pasión de Cristo y la imagen del cirineo, que es un iniciado, un maestro que en determinados momentos ayuda al aspirante a Rasocruz a llevar su pesada cruz. Y ahí vemos, tal como decíamos ahora, una imagen de Cristo crucificado con los dos ladrones. El mal ladrón simboliza la fornicación y el buen ladrón la castidad científica. Ambos ladrones son crucificados. El mal ladrón para la muerte y desintegración definitiva y el buen ladrón o arrepentido para compartir con el Cristo interno las delicias paradisíacas de los cielos de Urano. Estamos hablando de un momento en el cual el aspirante se encuentra en la montaña de la resurrección y justamente en eso que se denomina purificaciones uránicas. Bien, y es así como tras la crucifixión en la cruz, el maestro a los 3 días resucita y asciende a sus cielos internos. Todo en base a la vivencia de los 5 valores y al crisol alquímico o a la cruz o al arcano solar, la intensa vivencia de la transmutación integral o Sahaja. Pues bien, hasta aquí hemos llegado hoy. Hemos develado los misterios ocultos de la cruz, de la esvástica. En definitivas cuentas, la clave es el gran arcano y la vivencia de los 5 valores. Hemos recorrido, es un recorrido histórico por distintas culturas. Hemos visto cómo la cruz se ha representado en distintas épocas, en todas las culturas de la humanidad. Hemos visto cómo esa realmente cruz en movimiento es la esvástica y que la esvástica representa, al igual que los dos maderos de la cruz, las dos fuerzas unidas mediante la unión sexual practicando el gran arcano. Y bien, si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión que podamos resolver, pues estaremos encantados de hacerlo. Muchas gracias a todos. Bien, hay una consulta, Rafael, de Da Vinci, que dice: buenas tardes, Rafa, un par de preguntas. Número 1, la energía que transmutada desemboca en el centro del corazón, una vez estando allí y acumularse, ¿qué sucede con ella? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué se llega? Esa es la primera pregunta. Perfecto, una pregunta muy interesante, porque nos conduce, nos redirige, ¿no?, a lo que es las prácticas de transmutación. Primero, obviamente, los nadis y de Pingala desembocan efectivamente en el corazón, y desembocan en el corazón porque allí está el templo corazón, o dicho de otra manera, en el corazón se encuentra la esencia, el Buddhata. Entonces, punto 1, ¿qué es lo que sucede con esa energía? Bueno, la energía nutre al Buddhata. El Buddhata, para poder despertar, necesita energía, pero no necesita energía mental o cualquier otro tipo de energía. Necesita energía sexual transmutada
para poder despertar. Obviamente, si una persona lo único que hace es transmutar y no vive el resto de valores, bueno, realizará una magnífica práctica, sentirá cómo hay un cambio en su vitalidad, sentirá realmente que las prácticas de transmutación son magníficas, pero no podrá acceder a ese despertar. Por otro lado, las prácticas de transmutación que se realizan diariamente, obviamente también nutren lo que es las células, implica una regeneración celular, implica una mayor vitalidad. Y luego, cuando alguien se encuentra trabajando con la transmutación integral, cuando alguien ha despertado conciencia, cuando alguien ha conseguido despertar Kundalini, obviamente lo que hace es ir forjando sus cuerpos solares. Con lo cual, inicialmente, lo más importante de todo es que el gran aporte energético que reduce se reconduce hacia eso que es la esencia o la conciencia o el Buddhata o la chispa divinal, que es justamente allí, en el corazón donde mora. Con lo cual, el gran aporte energético que se realiza con las prácticas va justamente a alimentar a lo que es el Buddhata, para en un momento dado tener el suficiente caudal energético para que se produzca pues, lo que todos anhelamos, que es ese despertar de la conciencia. Gracias, Rafael. Antes de pasar a la segunda consulta de Da Vinci, vamos a dar, por favor, lectura a una consulta de Facebook de nuestra amiga Alejandra Sánchez, que dice: ¿qué significa el cuervo que saca los ojos? Primero habría que preguntar un poco en qué contexto se encuentra esa figura. Nosotros podríamos hablar un poco de lo que es el cuervo en lo que es la simbología y la iconografía alquímica. El cuervo representa una de las fases que los alquimistas denominaban el caput mortuum, o la fase denominada la nigredo, que es simple y llanamente la fase de disolución, o es justamente cuando el iniciado, que ya ha despertado conciencia, prácticamente está empezando a eliminar los yoes, está en proceso de disolución porque está diluyendo o eliminando cada uno de los yoes. Ese es el color negro. Del color negro pasaríamos al color blanco en un mayor estado de purificación, y luego ya la obra quedaría culminada con la rubificación o con el color rojo simbolizado por lo que es el faisán rojo, el color blanco simbolizado por la paloma blanca del Espíritu Santo. El interpretar el cuervo sacando los ojos, bueno, yo creo que podría estar relacionado con lo que acabamos de decir. Habría que pedir un poquito más de aclaraciones para ver en qué autor o para ver exactamente dónde aparece esa figura y si realmente esa representación está vinculada con la enseñanza, es decir, ha sido o se puede establecer en el contexto de algún maestro o iniciado, o simplemente es una representación iconográfica como muchas que existen de la Edad Media, de principios del cristianismo o de autores más cercanos a nosotros. Eso sería muy importante. Pero yo, por mi parte, lo que podría decir respecto a la simbología del cuervo negro, precisamente es esa. Gracias, Rafael. Bueno, tal vez si es que solicitarle a la amiga Alejandra si puede aclarar un poco más su consulta. Mientras damos paso a la segunda consulta de Da Vinci, que dice: ¿y tiene algo que ver lo que decía Joshua Ben Pandira sobre el que tiene mucho más se le dará y el que tiene poco, hasta lo poco que tiene le será arrebatado? Bueno, yo creo que aquí, en principio, sí podríamos hacer dos interpretaciones, una teniendo un poco el sentido común. Si llevamos esto a la enseñanza, obviamente, quien más vive la enseñanza, pues obviamente va a tener más posibilidades de avanzar. Se le van a presentar por parte de los maestros mayores pruebas y mayores posibilidades de llegar a ese despertar. Quien más tiene es quien más vive la enseñanza. Quien menos tiene es quien menos vive la enseñanza. Quien menos vive, prácticamente, pues, va a permanecer en estático. Bien, eso con respecto a la enseñanza. Luego podría haber otra interpretación que yo creo que podríamos coincidir todos, en el sentido de que hoy en día nosotros, como aspirantes a la Rosa Cruz, damos la enseñanza, queremos la enseñanza, queremos vivirla, la intentamos vivir y la ofrecemos, porque así lo sentimos, pues al resto de la humanidad. Es lo que se llama el valor del amor. La mayoría de personas, como es natural,
no les interesa la enseñanza, viven en su sueño, viven en su mecanicidad y se sienten de alguna manera muy autosuficientes en ese sentido. Pero lo que ellos no conocen o ellos ignoran es que justamente en un momento dado, de tener todo pueden pasar a no tener absolutamente nada. Y en esos giros de la vida, alguien es cuando, pues quizás se dirige a intentar dar respuestas y se topa con la enseñanza. Por mi parte, lo único que podría decir es esto. Sí sería interesante pedir aclaraciones o al maestro Ño Wanson para ver qué interpretación real es la que se especifica en esa frase. Pero yo creo que llevada a la enseñanza, los tiros apuntan un poco a lo que hemos especificado. Gracias, Rafael. Hay una consulta de Facebook. No sé si alguien más desea consultar a través de Zoom. Mientras tanto, vamos a dar lectura a la consulta de Anthony Villarruel que dice: ¿cómo comienzo con el despertar de mi conciencia? Soy nuevo. Bueno, es una buena pregunta, la verdad, y muy sincera. Y en principio, una pregunta sencilla. Bueno, lo primero eh, sería estar convencido de que realmente la situación en la que nos encontramos es de conciencia dormida. Nuestra conciencia está totalmente dormida. Cuando alguien aspira al despertar, yo creo que ¿por dónde puede empezar? Pues por comprender su situación y comprender la enseñanza. Comprender la enseñanza es comprender los 5 valores que viviéndolos, pues es lo que va a llevarnos justamente a revertir esa situación. ¿Dónde empezar? ¿Cómo vivir la enseñanza? Bueno, si comprendemos realmente el valor de la vida, entonces podemos aprender a transmutar. Si comprendemos el valor de la muerte, pues empecemos pues, por evitar esas manifestaciones del ego, esas iras, esas perezas, esas glotonerías, evitar esas manifestaciones del ego. Empecemos a vivir conscientemente con el valor de la libertad. Podemos empezar pues, a vivir el Eliyahu autorrecordándonos. Eliyahu, la división de la atención, se compone del autorrecuerdo, es decir, nos autorrecordamos como individuos, y de la autoobservación, que a su vez se divide en autoobservarnos, lo que estamos haciendo y el lugar en el que nos encontramos. Demos a los amigos, demos a los demás a las demás personas que nos rodean gratuitamente la enseñanza y aprendamos a sentir, a pedir al Padre, a nuestro divino Padre, a nuestra divina Madre, para todas las cosas. Esto realmente constituye el poder empezar. El poder aprender a transmutar, nosotros podemos enviarle lo que son las prácticas de transmutación, que es quizás lo más inmediato para aprender a transmutar, y simple y llanamente, una vez que se tiene conciencia de lo que es la enseñanza, pues intentar hacer lo que intentamos hacer todos, que es vivenciarla. Hoy estamos intentando dar la enseñanza a los amigos nuevos o dar charlas de difusión del valor, que eso implica el valor del amor, pero tan sencillo como comprender los 5 valores, aprender a transmutar y empezar a caminar. Tan sencillo como eso. No se exige ninguna otra cosa. Así que nuestro amigo puede empezar por ahí. Cualquier duda se puede dirigir a nosotros, que con mucho gusto le podemos enviar pues, los PDF donde aparecen las prácticas de transmutación y cualquier otra duda relacionada con la enseñanza, estaremos ahí para ayudarle, sin ninguna duda. Magnífico, pues si nadie tiene ninguna pregunta más, pues podríamos dar por finalizada la charla. Bueno, pues entonces, como siempre, dar las gracias a las personas que han asistido a la charla. Muchísimas gracias, invitándoles a que el próximo sábado daremos otra charla y siguiendo adelante, desgranando lo que es la enseñanza de la Orden Rosacruzón, fundada por el maestro Ño Wanson. Y, por supuesto, muchísimas gracias a ti, Laura. Gracias por todo. Nos vemos pronto, amigos. Nos vemos pronto, Laura, y un abrazo a todos.